Hola, buenas tardes para todos y para todas. Me place grabar este video. El objetivo del mismo es entender qué pasa o cómo proceder cuando un problema de equilibrio químico no nos da las concentraciones en el equilibrio. No nos dan las concentraciones en el equilibrio. Entonces, como siempre, los invito a leer el problema y lo iremos dibujando. A mi parecer, a veces dibujar hace que uno entienda más. Entonces, pues nada, procedamos a sacar los datos. En un recipiente de 10 litros de capacidad, entonces mire que me están dando el volumen. ¿Cómo sé yo qué es el volumen? Por las unidades. ¿Cuáles son las unidades? Los litros. Entonces, en un recipiente de 10 litros de capacidad se introducen 2 moles del compuesto A. Entonces aquí tengo 2 moles de A. Y tengo que entender que el volumen de este recipiente es 10 litros. Hasta ahí creo que no hay nada raro. Y una mol de B. Entonces se introducen 2 moles de A y una mol de B. Entonces por acá tendré yo que se introduce una mol de B. Entonces mire, vamos anotando 2 moles de A y una mol de B. Mire que si yo lo comparo con la reacción me están diciendo A que está en estado gaseoso y B que está en estado gaseoso. Creo que ya me entienden a estas alturas del paseo que es diferente lo que yo introduzco en mi recipiente a cómo yo balanceo la reacción. Aquí debiese haber un 1, entonces el 1, el 3 y el 2 son los coeficientes estequiométricos que me permitirán, si así lo necesitase, hallar las relaciones molares. Perdón. Después dice el problema que ese recipiente se calienta hasta 300 grados centígrados. Si se calienta es porque nosotros necesitamos aplicar calor, que químicamente lo denotamos con la letra Q puntico. Entonces aplico calor hasta 300 grados centígrados y en el momento que yo ya sé que estoy en los 300 grados centígrados es cuando voy a alcanzar el equilibrio. De ahora en adelante todos los problemas que hagamos tendrán unas condiciones de equilibrio. Las condiciones de equilibrio que nos dicen acá y de la forma que nos lo dicen en el problema es de la manera siguiente. Cuando se alcanza el equilibrio, el número de moles de B, cuando se alcanza el equilibrio, cuidado porque una cosa son las moles que nos están dando inicialmente, las moles de A y las moles de B, que son las que van a reaccionar, más no son las que están en equilibrio. Cuando se alcance el equilibrio, las moles de B son iguales a las moles de C. Esa es la condición de equilibrio. Cuando estoy en equilibrio, las moles de B son iguales a las moles de C. Como se los comenté en un inicio, la idea es intentar resolver este tipo de problemas y para eso, como siempre lo hemos hecho, yo voy a intentar resolverlo y explicárselos mediante una tablita muy sencilla que será la que apliquemos de aquí en adelante en cualquiera de los problemas que vayamos a hacer y que yo dejaré planteados para ustedes. Espero puedan comentar este video o si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Procedemos entonces a la resolución del problema. Listo, como ustedes saben, siempre me gusta resolver los problemas con una tablita, que esa tablita nos va a ayudar demasiado a entender qué pasa. Y recuerden que el objetivo de este problema es comprender de qué manera se resuelve un problema en el que no me dan las concentraciones en el equilibrio. Esas concentraciones siempre van a estar en molaridad. La razón
La química las pide así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir llenando la tablita. Como primera medida me piden que la reacción esté balanceada. Entonces acuérdense que aquí me están dando la reacción balanceada, pero tengo que tener en cuenta que aquí hay un 1. ¿Listo? Hay un número 1. Ustedes ya saben por qué. Ahí hay un 1. ¿Listo? Ahí hay un 1. Vale. Entonces, en un inicio, es decir, antes de que inicie la reacción, y lo que yo inserte en esta tabla siempre va a estar en moles. En moles, repito, lo que yo inserte en la tabla siempre va a estar en moles. En un inicio a mí el problema me daba 2 moles de A. En un inicio el problema a mí me daba 2 moles de A. Y me daba 1 mol de B. Esto es lo que me daba el problema a mí en un inicio. 2 moles de A y 1 mol de B. ¿Listo? Tenga en cuenta que yo todavía no he multiplicado esas moles por el coeficiente estequiométrico. Simplemente son las moles que me dan para que inicien la reacción. Como yo estoy hablando de que la reacción no ha iniciado, entonces yo voy a tener 0 moles de C. Si la reacción no ha iniciado, yo voy a tener 0 moles de C. El segundo ítem que yo voy a tener en cuenta entonces es la reacción. ¿Qué es lo que va a reaccionar? Aquí es muy importante que tengamos en cuenta una pequeña cosa. A y B son los reactivos, entonces para que se produzca A y B, C tendría que empezar a desaparecer. Pero como lo que yo quiero es que se produzca C, entonces A y B son los que tienden a desaparecer. Y si tienden a desaparecer, les coloco signo negativo y al que va a aparecer o al que se va a producir, le coloco signo positivo. ¿Cómo sé yo que la reacción va de izquierda a derecha? Que así inicia la reacción. Sería la pregunta. Porque me están dando las moles de A y las moles de B. Entonces, como me están dando las moles de A y las moles de B en un inicio, que son 2 y 1, entonces serán esas moles las que se van a consumir para producir AC. Como son las que se van a consumir, entonces deberían aparecer de manera negativa. Ahora sí, como yo no sé o no conozco todavía cuáles son las moles que van a reaccionar, entonces voy a asignar una variable. X, ¿listo? Creo que me entienden que aquí hay un 1. ¿Listo? Aquí tengo que tener en cuenta este coeficiente, entonces sería menos 3x. Y aquí, como está apareciendo el producto C, sería más 2x. ¿Listo? Después, para hallar las moles que están en el equilibrio, yo simplemente tendría que sumar lo del inicio más la reacción. Vuelvo y repito. Para llenar el espacio en equilibrio, yo tendría que sumar el inicio más la reacción. O sea que si yo sumo el inicio más la reacción, esto me daría 2 menos x. Cuidado con el álgebra ahí, ¿no? ¿Por qué digo sumo? 2, en palabras sería 2 más menos x, pero más por menos me da menos, entonces me queda 2 menos x. Aquí como me quedaría 1 menos 3x, listo. Y acá simplemente me quedaría sumando más 2x. 0 más 2x, pues me daría más 2x. ¿Listo? Cuidado con ese espacio algebraico ahí, no se vayan a equivocar. 2 más menos x
más por menos me da menos, entonces me queda 2 menos x. 1 más menos 3x, más por menos me da menos, entonces me queda 1 menos 3x. Y 0 más 2x me queda más 2x. ¿Por qué yo coloqué menos x, menos 3x y más 2x en la reacción? Porque yo todavía no puedo calcular cuánto me voy a gastar del reactivo A o cuánto me voy a gastar del reactivo B para producir, perdón, AC. Entonces, pues simplemente le asigno una variable y ya llegará el momento en que yo pueda calcular esa variable, que será las moles en el equilibrio. Finalmente, entonces yo quiero convertir esas moles en molaridad y yo tengo que recordar que la molaridad va a ser igual a las moles sobre el volumen. La molaridad, por definición, va a ser igual a las moles del soluto sobre el volumen en litros de la solución. Y yo recuerdo que cuando hicimos el análisis de el problema, el volumen que me daba el problema era 10. Entonces, si yo desde un inicio ingresé todo en moles, después hallé las moles en el equilibrio y divido esto entre 10, entonces simplemente esto me va a quedar en molaridad. Recuerden que esa molaridad que yo intento hallar ahí mediante la tablita que estoy haciendo es la molaridad en el equilibrio. Listo, una vez se tenga entonces la tabla hecha, simplemente se procederá a hallar el valor de x. Recuerden que yo fui muy enfático en decirles que se tienen que tener en cuenta las condiciones del equilibrio. La condición de equilibrio para este problema era que las moles de B eran iguales a las moles de C. Si ustedes van y miran a qué son iguales las moles de B son iguales a 1 menos 3x. ¿De dónde lo saqué? De la tabla, y eso va a ser igual a las moles de C. Entonces, planteado de manera matemática, 1 menos 3x es igual a 2x. La x está restando, pasará al otro lado a sumar, entonces me queda x igual a un quinto, x igual a 0.2. ¿Listo? De la misma manera voy a hacer para las moles de A y para las moles de C, porque una vez tenga las moles de C son iguales a las moles de B, entonces no es necesario hallarlas. Si vamos a la tabla, las moles de A son iguales a 2 menos x, entonces lo mismo, x vale 0.2, 2 menos 0.2 me da 1.8, y con las moles de C, si van a la tabla otra vez, es igual a 1 menos 3x, entonces 1 menos 3 por 0.2, 3 por 0.2 les da 0.6, y 1 menos 0.6 les da 0.4. Entonces simplemente se trata, o el problema pedía hallar K sub C. Recuerda que usted tiene que analizar de acuerdo a la diapositiva que yo le di y de acuerdo a la respuesta, en este caso nos dio 138.9, hacia dónde tendería la reacción. Entonces, K sub C va a ser igual a los productos elevados a su coeficiente estequiométrico sobre los reactivos elevados a su coeficiente estequiométrico en concentración de molaridad. Mire que lo que yo hallé fue las moles. Ahora usted se preguntará, ¿por qué solo está C? Y la respuesta es porque solo tengo un producto. Entonces la concentración de C va a ser igual a las moles de C, que son 0.4, dividido 10, que es el volumen, y moles sobre el volumen en litros, que es 10, ya me daría la concentración elevado al coeficiente estequiométrico, que es 2. Para las moles de A me dieron 1.8 dividido 10, ahí ya tendría concentración de molaridad, y no lo tengo que elevar a nada porque el coeficiente estequiométrico que acompaña A es un 1. Y lo mismo haríamos para B. Acuérdense que las moles de C nos dieron 0.4, pero son iguales a las moles de B, entonces sería 0.4 sobre 10
al cubo. ¿Listo? Espero que dentro de su trabajo ustedes sí hagan los análisis de K sub C teniendo en cuenta las diapositivas. Espero que les haya servido el video, que estén muy bien. Hasta luego.